Muchas gracias. Gracias. A ver. Adelante. Sí. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tipo de casos con la comunicación, en este caso con el embajador actual, ¿qué tanto ha intensificado para poder ver estos casos? Bueno, preguntamos al embajador actual la condición en la que está, o sea, sobre el reportaje y la condición en la que está expuesta esta aeronave. Y él está solicitando información. ¿No es así, Roberto? Está solicitando información. Este caso, Presidenta, salvo... Vamos a ver exactamente qué nos contesta.
Esos son principios que no deben violarse en las relaciones. Entonces es muy relevante en la relación México-Estados Unidos y en lo que dijo en su momento el embajador de Estados Unidos en México, al gobierno de México. En otro tema, Presidenta, pero que tiene que ver con lo que dejaron los gobiernos. Ayer mismo, en esta mañana, se preguntaba y se mencionaba, hoy mismo nuevamente, por todo esto que ha dejado los gobiernos del PRIAN en el tema del narcotráfico, de la relación con grupos delincuenciales. Hay casos muy concretos que se siguen arrastrando en temas de justicia. Quiero mencionar, ya lo he traído en otras ocasiones a la mañanera, el tema de Brenda Quevedo. Esto tiene que ver, pues como ya la gran mayoría sabemos, pues con una injusticia proveniente de una persona señalada muy claramente y que hoy pues dicen que ya está fallecida, pero todavía se duda incluso alrededor de esto, de que es la señora Miranda de Wallace, que bueno, pues era prácticamente una de las personas cómplices de García Luna, por eso lo relaciono, y que incluso hay pruebas de que entraba a las cárceles a torturar o a ordenar torturar. Ahí están varias versiones, varias pruebas. ¿Y por qué le traigo este caso? A preguntarle. Lleva 20 años sin sentencia y bueno, pues ella está solicitando esta justicia ya anhelada porque está en prisión domiciliaria. Pues esto depende también de que un juez dé la instrucción y emita sentencia absolutoria. El principal bloqueo es que ningún juez se ha atrevido a hacerlo por temor político, según esto es lo que está señalando. Otro, que la propia Fiscalía General de la República retire los cargos. La única prueba clave, la confesión de su coacusada, ya fue invalidada por la propia Suprema Corte.
Eso sí no estamos de acuerdo y por eso el derecho de réplica que hace Luisa, el detector de mentiras que hacemos todos los miércoles y el estar informando de las mentiras que se están presentando. Pero el que tengamos posiciones distintas, pues es parte de la democracia. Ahora, ¿quién polariza, no? Porque ese es el tema. El que difunde noticias falsas, pues sí polariza mucho, ¿no? Los que difunden noticias falsas buscan atraer opinión a partir de la mentira. Pues qué más polarización que esa. Pero no hay que estar preocupados de que haya posiciones distintas y que al mismo tiempo todos nos unamos cuando juega la selección. Pues qué bueno. Pero al mismo tiempo, pues hay posiciones políticas diferentes. Es la mejor demostración de que hay democracia en el país. Por último, Presidenta, hoy se va a conocer un estudio de la ONU Comercio y Desarrollo en el que destaca que México, nuestro país, en el 2025, cerca de 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ha tenido 3,000 millones de dólares más que en 2024, más que en el año previo. Yo preguntarle sobre si estas cifras precisamente se están reflejando en esta confianza para invertir en el país. También otra pregunta es sobre si estas cifras en materia de creación de empleo y economía para las familias mexicanas se están reflejando. Y por último, si el plan México y el nearshoring o relocalización comercial de inversión, podrán dar mejores resultados hacia una encuesta del 2026. Preguntarles sobre estos. Mañana vamos a dar varias buenas noticias económicas. Algunas del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el empleo, también el incremento en el capital fijo, que también es muy importante, el aumento, ayer lo publiqué en mi red y lo dije, el aumento en la venta de vehículos nuevos y algunos otros indicadores muy positivos de la economía. Y como lo he planteado, estos 6 meses que vienen van a ser muy buenos porque inician muchas obras públicas que se hacen con la nueva ley y también las llamadas inversiones mixtas, que ese nombre le hemos puesto a las inversiones también que se están haciendo con financiamiento privado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Sobre el tema, a ver, hasta allá atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del Financiero Bloomberg. Muy rápido. ¿Toda la responsabilidad caería entonces sobre el ex embajador de Estados Unidos? Bueno, de acuerdo con lo que sale en esta nota periodística y la exposición de este avión, pues hubo falsedad en lo que dijo. ¿No habría alguna carta, algún llamado al gobierno o en todo caso a las agencias? Bueno, pero el representante entonces en México era el embajador. O sea, la representación del gobierno de los Estados Unidos en México es del embajador. Por supuesto hay relación, como ahora en el caso del tratado, con el área del gobierno de Estados Unidos que está negociando el tratado y la Secretaría de Economía. Pero a la solicitud de información quien contestó fue el embajador. Ahí no habría entonces, una vez que se haga esta solicitud de información, se verían las medidas pertinentes. ¿Incluiría alguna demanda internacional? Pues estamos viendo qué posibilidades hay a partir de la información que nos dé la Fiscalía. Presidenta, ¿considera que ha habido confianza de parte del gobierno de Estados Unidos en la relación que mantiene con México, incluso desde la administración anterior? En materia de seguridad, sí. Sí, si no, no habría habido cooperación. Bueno, estuvo en su momento con el presidente Trump y después con el presidente Biden. Rosy Isela, la secretaria de Seguridad, ¿cuántas veces estuvo aquí? Luisa María también estaba en el gabinete
del presidente López Obrador, también Roberto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llama la persona que venía en representación de Biden en los temas de seguridad? ¿Cuántas veces estuvo aquí? A ver, ¿por qué no lo mencionas? Bueno, desde la administración del presidente Trump hubo muchísimas visitas del fiscal general William Barr. Estuvo aquí, si no mal recuerdo, por lo menos 2 veces. También estuvo varias veces la Secretaría de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, estuvo aquí. También después con el presidente Biden estuvo aquí el fiscal general Merrick Garland, Liz Sherwood Randall, que era la asesora de seguridad doméstica, estuvo aquí varias veces. Y bueno, ahora con el presidente Trump nuevamente acabamos de recibir al secretario de Seguridad Interior, Mark Van Muellen, además de que bueno, pues hemos tenido muchísimas reuniones con distintas áreas de seguridad y del Departamento de Estado. Y las propias publicaciones del embajador actual, donde habla de la coordinación y la colaboración sin subordinación. Y en esta petición directa que se haría entonces al FBI sobre si sí tuvo esta colaboración sin subordinación. Y en esta petición directa que se haría entonces al FBI sobre si sí tuvo esta participación, de confirmarse, ¿qué seguiría con esta agencia? Bueno, eso es parte de lo que estamos preguntando a la Fiscalía y que está revisando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ayer mencionaba que por el bien de la relación bilateral es importante que se esclarezca. ¿Por qué, Presidenta, si en todo caso sería un tema con el ex embajador solamente? No, porque el que haya pasado hace 2 años ya, de hecho están por cumplirse 2 años, no quiere decir que no sea relevante. No es porque haya pasado en la administración anterior entonces ya no es relevante. Es relevante todo. ¿Cualquier cosa afectaría de aquí en adelante esta relación? No es afectar, es garantizar que se diga la verdad al pueblo de México y al pueblo de los Estados Unidos. Porque es una responsabilidad. O sea, la honestidad no es solamente nuestra, también es de las representaciones, de los embajadores, de los estados en México, de los distintos estados internacionales en México, de las naciones. Entonces, no se pueden dar 2 versiones a un hecho que tiene que ver con la participación de agencias en el territorio nacional, sin informar al gobierno de México. Es muy relevante, no es menor. Repito, eso no tiene nada que ver con el trabajo que se hace permanente contra los grupos delincuenciales, permanente, y que aquí damos cuenta cada mes por lo menos, y el Gabinete de Seguridad diario está dando cuentas de ello. Pero no se le puede mentir a un gobierno ni a su pueblo. Entonces, de confirmarse una participación, sería una injerencia y habría entonces medidas, sanciones. Bueno, hay que ver qué es lo que procede. Por eso le preguntamos a la Fiscalía y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Repito, un embajador tiene inmunidad diplomática, pero eso no quiere decir que nosotros no pongamos en alto la dignidad de México. Pues no se nos puede mentir deliberadamente. Y ya rapidísimo, Presidente, aprovechando que que mencionó el tema económico, sobre este traslado de la planta de Toyota, ¿ustedes platicaron con los directivos? Sí, hay un comunicado de Toyota, no sé si lo quieras. De economía. La empresa mantendrá planta en Guanajuato que genera 2.800 empleos directos.